porque sí tenemos bastante material. Lo que pasa es que, bueno, también tenemos bastante tiempo, así es que no hay que estresarnos mucho. Recuerdan que ya vimos aspectos generales de la esquizofrenia. Y entonces hoy vamos a dedicarnos a ver los tipos de esquizofrenia. Recuerden que en la actualidad el DSM-5 ha sintetizado, ya no los tiene todos, ha sintetizado para que sea más fácil para el clínico manejar los diagnósticos. Pero yo prefiero que los veamos así desglosaditos, porque eso nos va a dar más pistas. Cuando estemos ante un paciente, nos va a dar más pistas en cuanto a que notemos los síntomas, porque si de por sí, a veces no crean que la sintomatología se presenta como dicen en los libros. A veces tiene unos síntomas, no tiene otros, o tiene mezclados algunos, o uno los tiene, algunos pacientes tienen los síntomas como confusos, o sea, vamos a decir que tienen más cargados los positivos, menos cargados los negativos, o a veces al contrario, se presentan más los negativos y menos los positivos. Por eso debemos tener así como mi idea es que tengamos más material, porque eso nos va a facilitar nos va a facilitar tener más información y poder hacer un diagnóstico más preciso y más rápido. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a empezar por la esquizofrenia simple. Ayer la vimos, o sea que nada más voy a dar una repasadita, ¿sí? De algunos aspectos nada más voy a dar una repasadita. Recuerden que tenemos pendiente ver el PowerPoint de psiquiatría para ver todos los síntomas, pero ese nos lo vamos a llevar ya también con más calma. También si voy muy a prisa, sí, cálmenme un poquito, porque a veces me acelero mucho. En algunas ocasiones que Alan entró conmigo a la clase, me llegó a decir, oiga, maestra, espérese, cálmese un poquito, porque luego los estudiantes se saturan con tanto que usted les quiere informar, o sea, llévesela más calmada. Entonces, si ven que me acelero, si tengo un trastorno del pensamiento que se llama pensamiento acelerado, me dicen, ¿eh? Bueno, esto es la introducción. Este PowerPoint nos habla con más profundidad de los trastornos esquizofrénicos y nos dice que hay distorsiones en la percepción, en el pensamiento, en las emociones. Fíjense bien, hay embotamiento o falta de adecuación de las emociones. En general se conserva tanto la claridad de la conciencia como la capacidad intelectual, pero con el paso del tiempo puede presentarse déficits cognitivos. Si ustedes se ponen a pensar todo lo que le pasa a esta persona, van a darse cuenta de que es un trastorno muy grave. Si hay distorsiones en la percepción, en el pensamiento, en las emociones, no hay, dice, se conserva la conciencia. Fíjense, eso también están conscientes de que algo les está pasando, de lo que les está pasando, pero no queda muy claro, ¿sí? Y con el paso del tiempo, hay déficits cognitivos. ¿Qué desesperación deben de tener cuando no logran hacer asociaciones, sí? Y luego, además, sobre todo en la esquizofrenia paranoide, el paciente cree que sus pensamientos, sus sentimientos y sus actos más íntimos son conocidos o compartidos por otros. Este síntoma se llama robo de pensamiento. Ellos sienten que les roban el pensamiento, que pueden entrar a su mente, ¿sí?
y se presentan por eso ideas delirantes de persecución o empiezan a tener una forma de conducta bizarra, actos y pensamientos son inadecuados. Luego agreguen las alucinaciones y luego la conducta inadecuada. Las alucinaciones pueden tratarse, las alucinaciones son trastornos de la percepción, pero también no nada más se presentan como alucinaciones, también puede haber así como una agobio de colores, sonidos, pueden parecerles como muy excesivos, como que están envueltos en remolinos de ruido, de colores, ¿sí? Puede estar perplejo, puede tener la creencia de que algo muy grave va a pasar. Luego aquí les hice este esquema donde traté de sintetizarles los síntomas de la esquizofrenia. Como síntomas positivos tendremos las ideas delirantes, difusión del pensamiento, ideas delirantes persistentes, voces alucinatorias, bloqueos de pensamiento, manifestaciones catatónicas. La persona se puede quedar así como perpleja, sin moverse, ¿verdad? Hay cambios en la conducta personal y luego que está a su izquierda engloba todos los síntomas negativos. ¿Ya lo copiaron? Posteriormente vamos a hablar en qué consisten, cuando veamos el PowerPoint de psiquiatría, pues vamos a ver en qué consisten los bloqueos o los trastornos en el pensamiento, vamos a ver en qué consiste los trastornos de la percepción, en qué consisten los trastornos de la conducta, los trastornos del pensamiento, ¿sí? ¿Ya lo copiaron? Bueno, voy a pasarme. En caso de que no les dé suficiente tiempo, díganme. Ahora sí, como los Maestra, espiritistas. Mande. me recuerda que son manifestaciones catatónicas. Ok. El paciente se queda perplejo. ¿Qué quiere decir? Que el paciente se queda como en pausa, para darte una idea. Ok. Y luego, después vamos a ver porque hay esquizofrenia catatónica, ¿sí? Ahorita no creo que alcance el tiempo, pero les voy a explicar cómo es la esquizofrenia catatónica. El paciente se queda como si le dijeran, engarrótese mi ay, ¿sí? Y luego no se mueve, no habla, y luego tiene varias características, que hay fallas en la voluntad, quiere decir que si le dicen, hazte para allá, no reacciona, pero lo pueden mover y el paciente se deja, lo pueden cambiar de lugar, le pueden levantar la mano y así se le queda horas, horas y horas, días. ¿Y es por tiempo Imagínense, indefinido, maestra? no sabe, sí, cada paciente tiene diferente, se le presenta diferente manifestación. Las reacciones catatónicas pueden durar horas o días o semanas y el paciente ni siquiera se mueve para sus necesidades, ni para comer, ni para sus necesidades físicas. Lo tienen que mover, lo cargan, lo mueven y de repente puede despertar de ese estado catatónico. Y lo que sucede es que en la esquizofrenia catatónica, cuando reacciona y cuando despierta de esa manifestación catatónica, regularmente se manifiesta con mucha violencia. Y ¿Y empieza, está consciente durante ese proceso? ¿Está consciente o no? sí, no se pierde la conciencia. Por eso les decía, estos pacientes sufren muchísimo porque saben que están mal, pero no saben qué o qué les pasa.
Hay también trastornos de la conciencia, eso lo vamos también a ver en el video, en el PowerPoint de psiquiatría. Ahí van a entender ustedes más cuáles son los trastornos de la conciencia, cuando la conciencia está obnubilada. En las manifestaciones catatónicas sí existe un grado de obnubilación, pero no hay inconsciencia. O sea, esto no es como que el paciente se quede inconsciente o en coma. ¿Sí? Bueno, eso lo vamos a ver cuando estemos en esquizofrenia catatónica. Ahorita vamos a irnos pasito a paso. Todo esto engloba un trastorno. Esto, déjenme ver. Lo quise poner como un cuadro, pero pues me salió un círculo. Pero realmente todo esto, lo que el círculo significa que se está presentando un brote psicótico o un cuadro psicótico, ¿sí? Por eso es que salió ese círculo. Bueno, nos quedamos en la esquizofrenia simple. Ayer dijimos que es un trastorno no muy frecuente y que se desarrolla insidioso. ¿Qué quiere decir insidioso? Que es crónico y que la persona, cuando ya el trastorno está, el cuadro, ya se está consolidado, pues nosotros podemos decir que es esa gente que anda vagando, que anda sucia por las calles, que conocemos como gente que pudiéramos decir vagabundos, ¿sí? El comportamiento es extravagante. No les dije que no tienen capacidad o son incapaces de satisfacer las demandas de la vida social y de cuidarse, ¿verdad? Hay una disminución del rendimiento en general. Fíjense bien, aunque dice que es simple, no es fácil, no es que sea menos dolorosa o menos complicada. Lo que pasa es que se dice que es simple porque no hay alucinaciones ni ideas delirantes, ¿sí? El trastorno no es tan claramente psicótico como los tipos edefrénico y paranoide, como la esquizofrenia paranoide y como la esquizofrenia catatónica. Y los rasgos negativos que caracterizan a la esquizofrenia residual, por ejemplo, embotamiento afectivo, abulia, aparecen sin haber sido precedidos de síntomas psicóticos claramente manifiestos. ¿Qué quiere decir? Que regularmente el paciente inicia con síntomas negativos, ¿sí? Estos aparecen de manera progresiva. O sea, el paciente va presentando embotamiento afectivo, abulia, depresión, indolencia, ¿sí? Se va empobreciendo socialmente y se conducen luego como unos vagabundos. Los enfermos se encierran en sí mismos, se vuelven ociosos y pierden sus objetivos. Esto sería en la esquizofrenia simple, que fíjense bien, pues no es tan simple como parece. Aquí lo que sucede es que el paciente se deteriora progresivamente, pero no anda violento ni tiene ideas de alucinaciones e ideas delirantes. ¿Cómo es que ustedes van a tener pautas? Pautas serían como pistas para el diagnóstico. Bueno, que el desarrollo es progresivo y tiene que durar un periodo de tiempo superior a un año. Estos síntomas, los negativos, ¿sí? Tienen que ser los mismos que se conocen en la esquizofrenia residual y también que se conocen en todas las esquizofrenias, también la esquizofrenia tipo paranoide. Una de las características es que no existen antecedentes de alucinaciones, ni ideas delirantes, ni manifestaciones
de un episodio psicótico pasado. ¿Qué quiere decir? Que no hay así brote, claro, no hay una reacción, un cuadro psicótico reactivo, o sea, ¿cómo les diré? No se presenta de manera abrupta. Y les he dicho que en los trastornos mentales esto es peor, porque manifestarse de manera crónica y progresiva va deteriorando mucho, mucho a la persona. Entonces, ustedes pueden tener estos apuntes y si ustedes ven a una persona que va cambiando progresivamente, que les dice los familiares que van cambiando, que no tiene interés en las cosas, que es ocioso, aislado, ¿sí? Y que pierde el interés por los objetivos de su vida, es posible que se presente un cuadro de esquizofrenia simple, pero mucho ojo, se puede confundir también con un estado depresivo, un estado depresivo mayor que también es psicótico, pero tenemos que tener bien clara la diferencia. Vamos a ver ahorita la esquizofrenia hebefrénica. Fíjense bien. Bueno, antes de pasar a la esquizofrenia hebefrénica, ¿hay algún comentario sobre la esquizofrenia simple? Ok. Si no se manifiestan, voy a entender que todos lo entendieron. Acá desde el más allá Ahí no se manifiestan. presenta el pensamiento difuso. Sí hay trastornos del pensamiento, pero no hay alucinaciones ni ideas delirantes en la simple. Ni tampoco hay agitación, ni tampoco hay estados de excitación. No, el paciente está aplanado y se va deteriorando hasta ser esos vagabundos que andan en la calle buscando la comida en los botes, sin bañarse, todos sucios. ¿Sí? Bueno, vamos a pasar a la esquizofrenia hebefrénica. Fíjense bien. En esta también hay que tener cuidado porque se puede confundir. Esta es una forma de esquizofrenia en que lo que más se afecta son los afectos. ¿Sí? No tiene, los pensamientos son fragmentados y las ideas delirantes y las alucinaciones son muy pocas, duran un poquito. Pero el comportamiento es aquí el que más se nota, porque es un comportamiento irresponsable, imprevisible y tienen manerismos. El afecto es superficial e inadecuado y se acompaña con frecuencia de risas insulsas, sonrisas absortas, como de satisfacción de sí mismo. Hay un modo despectivo de actuar, hacen muecas, manerismos, burlas, quejas hipocondríacas y frases repetitivas. El pensamiento aparece desorganizado y el lenguaje es divagatorio e incoherente. Hay una tendencia a permanecer solitario y el comportamiento carece de propósito y de resonancia afectiva. Esta forma de esquizofrenia comienza por lo general entre los 15 y los 25 años de edad y tiene un pronóstico malo por la rápida aparición de síntomas negativos, en especial de embotamiento afectivo y de abulia. Además de las alteraciones afectivas y de la voluntad, destaca el trastorno del pensamiento. Pueden aparecer alucinaciones e ideas delirantes, pero no son predominantes. Son así transitorias, ¿sí? Se pierde la iniciativa y la determinación, se pierde cualquier tipo de finalidad de tal forma que el comportamiento del enfermo parece errático y vacío. Y además, la preocupación superficial y manierística por temas religiosos, filosóficos o abstractos puede ser difícil
al que escucha seguir el hilo del pensamiento. Pautas para el diagnóstico. Para un diagnóstico seguro de befrenia, normalmente es necesario un periodo de 2 o 3 meses de observación continua para asegurarse de que persiste el comportamiento característico. Incluye también esquizofrenia desorganizada. Esto quiere decir que en algunos manuales, ¿sí?, la esquizofrenia desorganizada la consideran como befrenia, pero yo en lo personal no. Me parece que los tipos tienen diferentes características. Ahora, les voy a dar un tip. A veces me han dicho, no se puede confundir con el retraso mental, porque tiene sí las características del retraso mental. La persona es insulsa, se ríe por nada, tiene manerismos, se ve como aniñada, a veces se hacen en la ropa, tienen negatividad. A ver, dejen ver. Tienen negatividad. Son difíciles de manejar. Y me han dicho, no se puede confundir con retraso mental, porque sí tiene las características de una persona que tiene un retraso mental grave. ¿Y qué creen? ¿Cuál es el punto que nos va a decir que la diferencia? Les voy a decir cuál es el punto. Una persona que tiene retraso mental desde que está chiquito, desde niño, desde bebé, ¿sí? Se le presenta el retraso mental y se le ven esas características que vimos ahorita, esos síntomas. Y en la esquizofrenia befrénica, esto se presenta a partir de los 15 años, como dice allí, entre los 15 y los 25. La persona, antes de ese tiempo, es más o menos, antes de ese tiempo que está en la fase prodrómica, es más o menos, no normal, pero no tiene tan marcadas esas características, ¿sí? Maestra, Mande. ¿puede pasar la diapositiva pasada, por favor, nomás para tomar una foto? Sí, claro. Cuando me vaya muy rápido, díganme. A ver, espérenme. ¿Esta? Sí. Listo, gracias. Gracias, a ver, ahí va. ¿Ya tienen esta? Sí, maestra. Bueno, fíjense bien, por eso los DSM nos dicen, tenemos que observar a la persona con esta sintomatología 2 o 3 meses, ¿sí? No es así como que presente un día esto y otro día no. Y también nos dice, tiene que iniciar entre los 15 y los 25 años, ¿sí? Antes de eso, estas pautas para el diagnóstico no se presentaban tan gravemente. Probablemente, como les he dicho, las fases prodrómicas son aquellas en que hay chispitas o foquitos rojos, pero no está todo el cuadro psicótico. Y nos podemos confundir con el retraso mental grave porque las características o los síntomas son muy parecidos, pero luego, como ustedes son alumnos muy despiertos y muy inteligentes, van a decir, momento, ¿a qué edad le empezó esta sintomatología? No, pues que como cuando cumplió 15 años, ándele. Ustedes ya tienen ahí una pauta, una pista. Y si ustedes atienden a una persona que les dice que desde que empezó a caminar o desde que empezó a tener 2 años, tenía todos estos síntomas, entonces no es hebefrénico, es una persona con retraso mental grave, ¿sí? Y eso es muy importante, son
Son tips que nos pueden salvar de hacer un diagnóstico equivocado. Aquí está, Abel, lo que te interesaba de la esquizofrenia catatónica. ¿O quién fue? Sí, yo, maestra, es que me acordé de Ana O, la mujer histérica que trataron Brouwer y Freud. Entonces, ella tenía ese tipo de manifestaciones, ¿no? Catatónicas. Sí, ahí no me acuerdo muy bien, Abel, pero puede haber sido una neurosis conversiva, Sí, porque porque ella no acuérdense se que, movía. no, ahí sí, mejor no te digo nada porque puedo confundirte en cuanto al diagnóstico. Sí, está bien. Ahorita que veas los síntomas, porque fíjense bien, una cosa importante que me han dicho a mí, una persona neurótica se puede transformar en psicótica. No, no es posible, ¿sí? La neurosis no se convierte en psicosis. La neurosis puede tener síntomas muy exacerbados. Por eso se llaman a veces casi psiconeurosis, porque ya tienen unos síntomas que tan agudos que hasta parecen psicosis, pero no es así. Una persona neurótica es neurótica y se puede hacer neurótica conversiva y conversiva puede ser al grado de que se quede paralizada de las piernas, del cuerpo, es una neurosis muy grave, una neurosis conversiva, ¿ah? Pero ¿qué nos va a decir, Abel? Fíjate bien, ¿cuál es una de las pistas? Les vuelvo yo a decir que los DCM, siempre nos dicen, nos marcan el inicio del trastorno, ¿sí? El tiempo que duran los síntomas y el inicio del trastorno nos va a dar las pistas para decir si es una neurosis o si es una psicosis. Como en el trastorno mental, en el retraso mental, retrasados mentales, ¿sí? Ellos desde pequeños tienen los síntomas. En una esquizofrenia befrénica no, hasta los 15, entre los 15 y los 25 años. En la esquizofrenia paranoide igual, de los 15, 16 a los 25 años se presenta. Antes no tenían ese cuadro. Tenían rasgos, pero no estaba consolidado. Y unas neuróticas o una neurosis casi se presenta desde mucho tiempo, ¿sí? Así es que tenemos por eso que fijarnos mucho en el tiempo, a ver. Bueno, la esquizofrenia catatónica es la presencia de un trastorno psicomotor grave que varía desde la hiperquinesia. Hiperquinesia quiere decir mucho movimiento, que andan para arriba, para abajo, que no pueden estar quietos, hasta el estupor o la obediencia automática. En la hiperquinesia, ¿los movimientos son conscientes o son inconscientes? Son, como les vuelvo a decir, el paciente no es que esté inconsciente, está un nubilado, pero sí está consciente. Por eso es que mi insistencia en que la persona sufre muchísimo. Fíjense bien, la esquizofrenia catatónica tiene dos formas de presentarse, como estupor, o sea, que se queda la persona como congelada o como las estatuas de marfil. ¿Ustedes nunca jugaron ese juego? De Sí, que Maestra. en garrotes celíacos, en las estatuas de marfil, así se quedan en la esquizofrenia catatónica inhibida, o sea, se queda así. Pero en la esquizofrenia catatónica excitada, ¿sí? El paciente está moviéndose continuamente para un lado, para otro, agitado.
llega al grado, jóvenes, de que el paciente puede caer agotado, pero no deja de estar moviéndose, ¿sí? Por eso es que les mencionaba que cuando hay un cuadro, alguien me preguntó que si era necesario llevarlos al hospital. Yo les dije sí, en algunos casos sí, en la mayoría de los casos sí. ¿Por qué? Por ejemplo, en la esquizofrenia catatónica excitada, el paciente no para de moverse y llega a estar hasta caerse de cansancio. Por lo tanto, tienen que inyectarle tranquilizantes, dosis altas de tranquilizantes que no pueden ser aplicadas en la casa o en alguna parte más accesible, ¿sí? Bueno, cuando la esquizofrenia catatónica se presenta como inhibida, el paciente dura largos periodos de tiempo en una postura y en una actitud rígida. Fíjense bien qué doloroso, eso ha de ser horrible, ¿sí? Se quedan como congelados. Otra característica llamativa de este trastorno es también el lado contrario, la excitación intensa, cuando están muy agitados. Aquí está, cuando son catatónicos inhibidos, se encuentran en un estado de estupor completo. O sea, estupor quiere decir estar como en pausa. O bien puede presentar una notable disminución de actividad y movimientos y puede ser mutista o casi mutista, quiere decir que dejan de hablar y puede presentar claramente negativismo, estereotipos, ecopraxia y obediencia automática, ¿sí? Les explico rápidamente estos síntomas. El estupor completo. Cuando un paciente se queda estuproso, quiere decir que se queda como congelado, como en pausa, ¿sí? Dice, disminuye la actividad, se queda sin hablar, es mutista o casi sin hablar. Presenta negativismo, quiere decir que si le dicen, tómate las medicinas, abre la boca, es decir, no, no, o que los quieran cambiar de ropa porque se ensucian, no se dejan, ¿sí? O que quieren darles agua para que no se deshidraten, no abren la boca, ¿sí? Pueden estar estereotipados, o sea, se pueden quedar en una postura y de ahí no se quieren cambiar, no los cambian. Y pueden presentar obediencia automática. Esto es que los enfermeros le dicen, vente, siéntate, y lo agarran, ¿sí? Y obedece, más que nada no se mueve, lo mueven y se queda en si lo sientan en una cama, se queda ahí sentado, ¿sí? Si lo mueven a una silla, se queda en la silla. Puede quedar inmóvil o permanecer inmóvil durante largos periodos de tiempo, quizás semanas, pero es posible que bruscamente y sin provocaciones presente un breve episodio explosivo de violencia destructiva. Por eso, en el hospital o en el psiquiátrico, tienen que tener mucho cuidado con ellos, no porque estén catatónicos, pueden decir, no, pues hay que se quede, ¿no? Porque de repente puede presentar un episodio de violencia destructiva y como que despierta de ese trance y empieza a arremeter contra todo y a destruir todo, ¿sí? Hasta contra ellos mismos. Y tenemos la otra cara de la moneda, la catatónica excitada. Este tipo de esquizofrenia se encuentra en un estado de extrema agitación psicomotora.
habla y grita casi continuamente. Sus producciones verbales son a menudo incoherentes y su conducta parece influida más por estímulos internos que por respuestas a su ambiente. A menudo son destructivos y violentos para con los demás, y su peligrosa excitación puede hacer que se hagan daño o que se derrumben por agotamiento completo. Fíjense bien, estas personas a veces en la esquizofrenia catatónica excitada están muy agitados, tienen una agitación psicomotriz terrible, gritan continuamente, pero también lo que es también muy doloroso verlos es porque se pueden arrancar el cabello, las pestañas, se rasguñan o agreden a los demás, se hacen hasta lastimaduras graves y son peligrosos y pueden estar así hasta que caigan agotados o desmayados de lo cansado. Por eso es importante que en el hospital rápidamente los canalicen y les pongan tranquilizantes mayores. Las pautas para el diagnóstico de esquizofrenia catatónica. Fíjense, apenas estamos hablando de las esquizofrenias, ¿eh? Apenas. Para decir que existe una esquizofrenia catatónica, tenemos que satisfacer estos criterios. Tienen que aparecer síntomas catatónicos aislados y transitorios en el contexto de cualquier otro tipo de esquizofrenia. Para el diagnóstico de esquizofrenia catatónica debe predominar en el cuadro clínico uno o más de los siguientes tipos de comportamiento. Fíjense bien, una cosa que yo les comentaba también. Recuerden, estamos hablando de esquizofrenia. Bueno, ok. Tiene que presentar el paciente todos los criterios que hemos visto para la esquizofrenia, ¿sí? Todo. Ideas delirantes, alucinaciones, síntomas positivos y síntomas negativos, el criterio A, el criterio B, deterioro social y laboral, el criterio C, sí, el de la duración, el de exclusión. Tiene que contar con toda la sintomatología de la esquizofrenia, pero además, por ejemplo, en la paranoide predomina las ideas delirantes de persecución. En la catatónica predominan, aparte de toda la merma de la esquizofrenia, también está en el cuadro clínico los problemas psicomotores, como es la agitación o la excitación, ¿sí? Bueno, entonces para el diagnóstico de esquizofrenia catatónica, fíjense bien, estamos hablando esquizofrenia. Ya de decir esquizofrenia, ya mal. Tiene que tener todos los criterios que nos marca el DSM. Pero para decir que es catatónica, tiene que predominar en el cuadro clínico uno o más de los siguientes tipos de comportamiento. Tiene que estar el paciente estuproso o presentar estupror, que es una marcada disminución de la capacidad de reaccionar al entorno y reducción de la actividad de lo espontáneo, y también mutismo, o sea que se quedan sin hablar. También puede presentarse con excitación, que es actividad motriz aparentemente sin sentido, insensible a los estímulos externos. O sea, que no reaccionan ante ni la luz, ni el sonido, ni los colores, nada. No se detienen. En ocasiones se presenta catalepsia. Esto es adoptar y mantener voluntariamente posturas extravagantes e inadecuadas. Negativismo. Resistencia aparente sin motivación a cualquier instrucción o intento de desplazamiento o presencia de movimientos de resistencia. Si le dicen, hagan de cuenta que el paciente se queda parado en la mitad del pasillo del hospital
Y el negativismo es que los enfermeros quieran llevarlo a su habitación. No, a veces se niegan, no, 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 no. Y quieren moverlo y está como un bloque de piedra. Y quieren llevarlo a su habitación y no se deja. Ese es negativismo. Quieren darle medicamentos, no pueden por vía oral de la boca, no. Escupe los medicamentos, no se deja cambiar, no se deja cambiar de ropa, se niegan a comer. Ese es negativismo. ¿Se fijan qué doloroso y qué difícil es trabajar con estos pacientes? Hay rigidez, mantienen una postura rígida contra los intentos de ser desplazados. La flexibilidad seria. Esto pongan mucha atención. Mantienen los miembros del cuerpo en posturas impuestas desde el exterior. No sé si me alcancen a ver con la cámara, pero yo en la clase les pongo el ejemplo. ¿Les pueden ustedes levantar la mano así y dejársela así? Y así se quedan, ¿sí? Horas. O hasta que le cambien ustedes mismos la postura y le acomodan otra vez el brazo y la mano. Los pueden dejar sentados en una silla y así se quedan, ¿sí? Hasta que los mismos enfermeros los muevan. Esa es la flexibilidad seria. O sea que parecen muñecos, ¿sí? Obediencia automática. Cumplen las órdenes de un modo automático. Las instrucciones que se le dan y se quedan en perseveración. Por ejemplo, pueden adoptar un movimiento nada más y están como arrullándose. También hay perseverancia del lenguaje. Pueden estar como un disco rayado, con la misma frase, la misma. Ok. Maestra, Vamos. ¿puede regresarle poquito a la otra? Solo para ver lo último. Sí, Gracias. díganme. Ok. Díganme si tomaron nota de todo. Si no, para regresarnos y que puedan. Listo, gracias. ¿No les faltó ninguna? No. No, maestra. No, maestra, gracias. Ok. Bueno, vamos a dejarle ahí porque realmente sí creo yo que a veces se me pasa la mano y los agobio. Ustedes mismos díganme. Yo me emociono y estoy como Vicente Fernández. Mientras que no me digan que pare de cantar, sigo cantando. ¿Sí? Entonces, pero sí, pues yo a veces sí se me va la mano y pues, los agobio. Entonces quiero que me vayan diciendo, espérese, va muy rápido, o va calmada, o espérenos un rato. Entonces, ¿hay alguna pregunta hasta aquí? Como ven, nada de los trastornos mentales es sencillo, ¿sí? Nada es leve. La esquizofrenia simple, que supuestamente nos podemos ir con la idea de que, pues es simple. Como ven, no es tan simple, porque va deteriorando a la persona hasta que la lleva a un estado de vagancia, de vagabundeo, de incapacidad ni siquiera para alimentarse, ¿sí? Entonces, esa es la simple. Ahora, imagínense, les menciono ahorita, les estoy mencionando de las más sencillas hasta llegar a la más pesada. Bueno, todas son pesadas, pero la paranoide, sí, que es la más común, es también ah, muy dolorosa para los pacientes y para la familia de los pacientes.
¿Tienen alguna pregunta? Bueno, mañana tenemos 2 horas, ¿verdad? A las 11. Entonces continuamos vamos a continuar con los tipos de esquizofrenia. Y y después vamos a pasar a ver toda la sintomatología del PowerPoint de psiquiatría, ¿sí? Bueno, entonces si ya no hay preguntas, nos vamos a comer, a Excelente. comerciales. Gracias, maestra. Gracias, maestra. Ándale, pues, Tenga gracias buen a día. ustedes. Gracias. Igualmente, Muchas pásenla gracias. bien. Hasta luego, Pásenla maestra. bien.